El 11 de septiembre de 2001 fue un día que quedó grabado en la memoria colectiva de millones de personas en todo el mundo. La serie de ataques terroristas llevados a cabo por Al-Qaeda transformó no solo la realidad de Estados Unidos, sino también la política mundial de maneras que aún reverberan en la actualidad. Pero, ¿cómo es posible que un evento relativamente breve transformara la dinámica global de esta manera? Desde el momento en que los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el mundo cambió irreversiblemente. Y si te quedas conmigo por un rato, descubrirás cómo este trágico evento remodeló fronteras, potenció nuevas guerras, forzó alianzas inesperadas y cambió la forma en que percibimos la seguridad y el terrorismo. Imagínate despertarte una mañana, al encender la televisión o al ver las redes sociales, te encuentras con imágenes devastadoras, dos icónicas torres en llamas, humo oscuro cubriendo el cielo, el pánico en las calles y el miedo en los corazones de millones. Lo que ocurrió ese día fue, sin duda, más que un ataque terrorista, fue un golpe directo a la noción de seguridad que todos compartíamos. Pero, ¿por qué fue tan significativo? Lo interesante es que esos momentos de caos no solo desataron una nueva era de vulnerabilidad, sino que, a su vez, desnudaron la fragilidad de nuestra como humanidad e interconectividad. Primeramente, lo que se transformó radicalmente fue la política exterior de Estados Unidos. Antes del 11 de septiembre, la política estadounidense estaba marcada por un enfoque más reactivo, en gran parte, aislacionista. La intervención en asuntos extranjeros se veía como una elección calculada, a menudo evitando situaciones de conflicto que pudieran resultar en pérdidas humanas o financieras. ¿Pero qué sucedió después del 11S? Estados Unidos, sintiendo que su soberanía había sido atacada, se embarcó en una campaña bélica sin precedentes. En cuestión de semanas, iniciaron la invasión de Afganistán en octubre de 2001, marcando el comienzo de una nueva guerra global contra el terrorismo. A medida que las tropas estadounidenses llegaron a Afganistán, la narrativa comenzó a tomar forma. La idea de que el terrorismo podía ser combatido a través de la intervención militar se convirtió en un mantra repetido, brindando un sentido de repugnancia hacia todo aquello que pudiera ser percibido como una amenaza. Pero, aquí está la pregunta que muchos se hicieron después: ¿era realmente necesario llevar la guerra a un país que no había atacado directamente a Estados Unidos? La justificación de la invasión se relacionaba con la búsqueda de Osama Bin Laden, pero el verdadero impacto fue la creación de una interminable quagmire militar que, en vez de terminar con el terrorismo, lo solidificó. Aquí es donde el mundo comenzó a ver la dualidad de la política estadounidense. Lo que inicialmente se presentó como una lucha por la libertad y la justicia, pronto se transformó en un símbolo de intervención violenta y dominación. Lo que comenzó en Afganistán se extendió a Irak en 2003, bajo la premisa de que había armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. Aunque esta afirmación resultó ser engañosa y se desvaneció bajo el peso de la evidencia, la intervención de Estados Unidos se interpretó como un acto de fuerza esencial en un mundo cada vez más hostil. A medida que progresamos en este análisis, podrías estar pensando, ¿cómo entonces el 11 de septiembre afectó diversas regiones del mundo? Este evento no solo redefinió la política estadounidense, sino que provocó un cambio en las dinámicas de poder en el Medio Oriente. La caída de regímenes en medio de intervenciones militares trajo consigo no solo caos, sino también una exacerbación de las tensiones sectarias. Grupos extremistas comenzaron a florecer en los vacíos de poder dejados por la caída de estas dictaduras. Pensemos en ISIS, que utilizarían el mismo miedo y vulnerabilidad que se desató el 11 de septiembre para reclutar a jóvenes desilusionados en todo el mundo. En este clima de desconfianza, las alianzas internacionales también hicieron un giro radical. Un ejemplo que debemos analizar es la expansión de la OTAN y su relación con países que tradicionalmente no eran vistos como aliados cercanos. Bajo la presión de Estados Unidos, muchos países europeos se sintieron compelidos a reforzar sus capacidades de defensa no solo militarmente, sino también a obtener nueva legislación que permitiera una vigilancia más cercana de los ciudadanos en nombre de la seguridad pública.
Es interesante notar cómo políticas que alguna vez se vieron como inviolables comenzaron a desvanecerse con promesas de protección y seguridad. Pero eso no es todo. El 11S se convirtió en una herramienta de propaganda que algunos líderes mundiales aprovecharon. En algunas naciones, sembraron el miedo para justificar las restricciones a las libertades civiles, afirmando que estaban protegiendo a sus ciudadanos frente a amenazas presentes y futuras. A medida que los gobiernos intensificaron sus medidas de seguridad, las discusiones sobre la privacidad y las libertades individuales se tornaron más relevantes que nunca. ¿Te imaginas cómo una tragedia puede convertirse en un mecanismo eficaz para consolidar el poder? Lo sorprendente es que, incluso en regiones alejadas de los Estados Unidos, los ecos del 11S aún podían sentirse. La guerra en Afganistán y las políticas de seguridad global llevaron a un aumento en la islamofobia y la xenofobia. El descontento social creció en diferentes partes del mundo, y comunidades se encontraron divididas por la culpa asociada a la religión o nacionalidad. ¿Quién podría prever que un ataque perpetrado por un grupo extremista se convertiría en la justificación para atacar y marginar a comunidades enteras? Sin embargo, en medio de este mundo cada vez más complejo, surgieron nuevos actores que comenzaron a desafiar el orden mundial establecido. La percepción de que Estados Unidos podía intervenir y controlar a su antojo empezaba a socavarse en varias partes del mundo. Potencias emergentes como China y Rusia comenzaron a ver la oportunidad de avanzar en su propia agenda y exponer las debilidades de su adversario. En el caso de Rusia, por ejemplo, la invasión de Crimea en 2014 puede ser vista como una respuesta al sentir que el enfoque de la política exterior estadounidense había desgastado su poder. Además, ¿qué pasa con el creciente papel de las instituciones internacionales? El 11S, en cierto modo, reveló las limitaciones de las mismas. La ONU, en sus esfuerzos por abordar el terrorismo global, chocó con intereses nacionales, y muchos comenzaron a cuestionar su eficacia y autoridad. En este nuevo mundo, donde la interconectividad era más crucial que nunca, las soluciones requerían una colaboración global genuina, algo que parecía más elusivo que antes. No se puede pasar por alto el cambio en la cultura y la percepción del terrorismo a raíz del 11 de septiembre. Este evento creó un nuevo lenguaje en el discurso político y mediático, cambió la atención mediática hacia un enfoque constante en el terrorismo y llevó a un ciclo de noticias que parecía incesante. Las narrativas sobre el otro empezaron a prevalecer, y el extremismo se convirtió en el tema de conversación dominante a lo largo de la década. Uno podría argumentar que regresamos a un tipo de caza de brujas moderna. Se lanzó una guerra fría contra ideas y culturas con una retórica que reforzaba el miedo y la desconfianza. Con todas estas transformaciones a gran escala, también debemos mirar al futuro y reflexionar sobre lo que aprendimos de esta experiencia. Si hoy recibimos una nueva amenaza terrorista, ¿seremos capaces de abrazar la diversidad y promover un enfoque más comprensivo en el combate del extremismo? ¿O caeremos nuevamente en el mismo ciclo de retaliación y desconfianza? Aquí es donde queda la pregunta: ¿puede el mundo aprender de esta tragedia y avanzar hacia un futuro más pacífico y colaborativo? Mientras te invito a reflexionar sobre esto, recuerda que el 11 de septiembre no se puede eclipsar la profundidad del sufrimiento que provocó, ni la transformación que generó. Los efectos persistentes de esa fecha continúan formando no solo nuestras políticas, sino también nuestras percepciones y realidades. Esta es la relación intrínseca entre el pasado y nuestro presente. Cada acción que emprendemos hoy en respuesta a un evento tan impactante será un reflejo de cómo nosotros, como sociedad, decidimos enfrentar la incertidumbre y el miedo. Para cerrar, el 11 de septiembre de 2001 no solo fue un ataque, fue una llamada de atención que cambió el sentido mismo de la amenaza global. Lo que se podía haber considerado como una lucha interna se transformó en una guerra mundial en la que todos lo sentimos, que se consolidó en cada rincón del planeta. Así que la próxima vez que pienses en el 11S, recuerda que no solo fue un episodio trágico, sino la semilla de una nueva era en el que nuestras decisiones de hoy quizás definan lo que será nuestro mañana.
¿Estamos dispuestos a construir un futuro más seguro y unificado, o repetiremos las lecciones que la historia nos enseñó? El viaje no ha terminado.